Quiero comenzar destacando la importancia de este debate por el momento en que se realiza. Consideramos que es de la mayor importancia en este momento para el país poder debatir aquí desde el Congreso de la República sobre temas trascendentales, como es el que propone el Partido Cambio Radical con la citación de este debate, y que tiene que ver con la política de defensa y de seguridad del Estado. Aquí los senadores citantes, particularmente quien hizo uso de la palabra, en primer lugar, mencionó una serie de cifras que de alguna u otra manera registran los hechos de violencia que se han dado en el último mes, en los últimos meses, las últimas semanas. Y seguramente sobre esas cifras se puede discutir bastante. Pero lo primero que nosotros tendríamos que señalar es que esta situación de seguridad o de inseguridad que se está viviendo en nuestro país no es un problema coyuntural, no obedece a una política del actual gobierno. Cuando se aborda el tema de la política de defensa y seguridad del Estado, en una nación como Colombia necesariamente tenemos que referirnos al contexto histórico de lo que ha significado la construcción de este Estado nacional. Porque debemos tener claros que nosotros somos apenas un Estado en formación, y esto lo decimos no para causar molestias a nadie, sino porque es necesario para acertar en el análisis y por lo tanto para poder formular salidas a esta situación endémica, estructural de la violencia que ha caracterizado en nuestro país, remitirnos a lo que ha sido ese proceso histórico de configuración de nuestro Estado nacional. Y comenzar diciendo que ese fenómeno de la incapacidad del actual Estado para tener el control del territorio no comenzó el 7 de agosto del año pasado. Eso es un fenómeno que hunde sus raíces en las primeras décadas del siglo XIX. Recién triunfó la guerra de independencia y se proclamó la libertad de nuestro país. Una característica de esa configuración de nuestro Estado es precisamente la incapacidad que ha tenido, no solamente para tener el control del territorio, sino también para tener el monopolio de la justicia, el monopolio del uso de la fuerza y de las armas por parte del Estado, y también el monopolio de la hacienda pública, características fundamentales de la configuración de cualquier Estado nacional, que se logró en otras latitudes como es en Europa, pero que aún en nuestro país no se ha logrado. Y no se logró porque ese Estado en formación fue cooptado por unas élites que se dedicaron a defender sus privilegios, a instaurar un régimen político que obedeciera a esas necesidades y a esas ambiciones, antes que construir un Estado que verdaderamente permitiera unificar la nación. Y de ahí nos viene esa situación de violencia política y social endémica que precisamente este gobierno actual se ha empeñado en atacar, pero no para mejorar unos índices en los boletines de prensa o en las boletines de algunas organizaciones,
sino para ir a la raíz del mal. Y por eso nos parece que de alguna manera aciertan quienes han querido resumir la actual situación en esta frase que tenemos aquí: la vida es la prioridad. Y por eso saludamos que sean los partidos de oposición los que nos propongan al Congreso de la República y al conjunto de la sociedad colombiana que iniciemos el debate sobre la política de defensa y de seguridad del Estado colombiano. Una política de defensa y de seguridad del Estado que debe comenzar por tomar distancia de doctrinas como aquella de la seguridad nacional, que pone en el centro de los intereses de la defensa de las Fuerzas Armadas, la institucionalidad y el mantenimiento del orden establecido para dirigir esa política de defensa y de seguridad hacia el interés por la defensa de los derechos humanos, de la vida, de los intereses de la persona humana, de las comunidades, y no de un statu quo que fue construido y edificado a la medida de las ambiciones de quienes por más de 200 años se eternizaron en el poder. Por eso, bienvenida a esa discusión. Nosotros sí aspiramos a que estos primeros 4 años de un gobierno que ha dicho claramente que tiene en el centro de las prioridades la defensa de la vida humana, se inicie la construcción no solamente de una nueva política de defensa y de seguridad del Estado, sino que debe tener como punto de partida la formulación de una nueva doctrina, que entre otras cosas es uno de los temas pendientes de la implementación del acuerdo de paz que firmamos con el Estado colombiano en La Habana. El fin del conflicto armado en nuestro país tiene que llevarnos a reformular esa concepción y esa doctrina que llevó a que equivocadamente se viera a todos aquellos sectores que se han organizado y que se han levantado en nuestro país a defender y a luchar por sus intereses como un enemigo, y que se entienda que ese cambio de la política de defensa y de seguridad del Estado colombiano tiene que llevarnos a definir otros criterios para la edificación de lo que debe ser la convivencia democrática en un país y una nación donde los intereses de defensa de la vida, de los derechos humanos, de la soberanía nacional, pasen a ser parte esencial no solamente de la política de defensa y de seguridad del Estado, sino también de la doctrina sobre la cual se edifica esa nueva concepción, en esa nueva política de defensa y de seguridad. Por eso, nosotros sí consideramos que es de la mayor importancia debatir estos asuntos, sobre todo en momentos en que el gobierno se ha propuesto. Continúe, senador. Gracias, presidente. Modificar también las políticas que se derivan de esa doctrina y de esa concepción de defensa y de seguridad del Estado, poniendo en el centro de sus preocupaciones un tratamiento distinto para los conflictos, no solamente armados, violentos que se viven en el país, sino también para los conflictos sociales. Y estamos hablando, por supuesto, de la espina dorsal de lo que se ha propuesto el actual gobierno con su política de paz total, que va más allá, óigase bien, va más allá del diálogo con las insurgencias a las que se le debe reconocer por su origen un tratamiento político, pero también para las otras expresiones de violencia que persisten en el territorio,
como consecuencia de realidades estructurales que el modelo político, que el régimen político que ha venido imperando ha demostrado su incapacidad para doblegarlas y que por lo tanto en esa política de defensa de la vida se aspira en el actual gobierno a que mediante un tratamiento distinto podamos finalmente llevarlas a que se acojan a la justicia, no para darles tratamiento político como se ha querido decir aquí, sino para ensayar fórmulas distintas ante el fracaso de más de 40 años de la mal denominada guerra contra las drogas. Pero también para entender que la aplicación y el desarrollo de esa política de paz total, como ya lo señalé, va más allá de el simple tratamiento distinto a esos conflictos y expresiones violentas, para trascender también al tratamiento distinto a la conflictividad social. Por eso no es cierto que se quiera amarrar a las fuerzas militares y de policía. Lo que se quiere es que no sigan siendo el instrumento ciego para tratar como enemigo interno a los conflictos sociales que evidentemente en un gobierno democrático y distinto debe tener una política diferente para esa conflictividad. Gracias, presidente.